Buenas tardes con todos. Eh, Permítame nuevamente presentarme. Yo soy el doctor Aureo Campostello. Trabajo en el servicio de cardiología del Hospital 2 de Mayo. ¿Ya? La semana pasada, bueno, hace 2 semanas tuvimos una sesión que versó sobre electrocardiograma normal. El día de hoy nos convoca eh, básicamente dos temas, aunque uno se ha subdividido en dos, que son los bloqueos y las hipertrofias o crecimientos tanto atriales como ventriculares. Vamos a empezar primero con el tema de los bloqueos de rama. El tema de bloqueos auriculoventriculares se hace posteriormente para terminar luego con los crecimientos tanto auriculares como ventriculares. Entonces, a manera de introducción, perdón un momento. A manera de introducción, vamos a recordar lo que se hizo la semana pasada muy rápidamente, hablando primero pues, de que el corazón, desde el punto de vista vectorial, se divide de acuerdo al sistema hexaxial de Bailey en cuatro cuadrantes, en los cuales se encuentran ubicados los vectores que representan las derivaciones respectivas. Empezamos primero con la derivación 1, que se encuentra a 0 grados, la derivación ABL en menos 30, la derivación 2 a más 60 grados, la derivación ABF a más 90 grados, la derivación AB3 a más 120 grados y la derivación ABR que se encuentra a menos 150 grados. Lo que ustedes observan en el gráfico es unas líneas que son líneas continuas y otras que son punteadas. Las líneas continuas representan la parte positiva de cada uno de los vectores y la línea discontinua o punteada representa la parte negativa. Y eso es importante para entender correctamente el electrocardiograma. Entonces, lo que hicimos la semana o hace 2 semanas, que el corazón, al despolarizarse, genera unos vectores. Estos vectores, ¿qué van a hacer? Van a expresarse o van a manifestarse en este sistema hexaxial de Bailey. Como vemos, primero se despolariza la aurícula derecha desde el impulso que nace en el nodo sinusal. Posteriormente se despolariza la aurícula izquierda y juntas van a ser representadas. Primero se generan dos vectores, obviamente un vector de despolarización de la aurícula derecha, un vector de despolarización de la aurícula izquierda, que va a ser representado por una resultante en el sistema hexaxial. Esta resultante está orientada a más 54 grados. Algunos libros dicen más 45, pero lo más aceptado es que se encuentra más 54 grados. Y es por eso que la onda P es positiva en todas las derivaciones, como vimos en la clase pasada, excepto en ABR, en la que es negativa. Muy bien. Con respecto a los vectores de despolarización de los ventrículos, sabemos de que el complejo QRS está representado por la presencia de tres vectores, el vector 1, el vector 2 y el vector 3. El vector 1 representa la despolarización del septum interventricular. Esto es importante que lo comprendan, ojo, porque el motivo de esta clase es no solamente saber cómo vamos a observar un bloqueo de rama, sino también entender por qué es que tiene ese patrón o morfología. Es la idea, ¿no? Porque de esa manera no se van a olvidar. Entonces, el vector 1 representa la despolarización del tabique o septum interventricular. Primero se pinta la parte izquierda porque justamente lo primero que se despolariza es la parte izquierda del septum interventricular. Esta despolarización está representada por una serie de vectores pequeños que van a ser representados por un vector resultante que va dirigido de izquierda a derecha y está orientado a más 140 grados. Muy bien. El vector 2, que es el vector de pared libre, es un vector que está orientado de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Y si lo trasladamos al sistema de coordenadas, vamos a ver que está a más 60 grados. Justo coincide con el vector que representa a la derivación 2. ¿Por qué solamente representamos la despolarización de la pared libre del ventrículo izquierdo? Porque justamente es el ventrículo izquierdo el que tiene mayor masa. Y en condiciones normales, ojo, estoy hablando en condiciones normales,
la masa del ventrículo derecho no se representa en el electrocardiograma, no es visible en condiciones normales, pero en los bloqueos sí se va a evidenciar. Y finalmente tenemos el vector 3, que representa la despolarización de las bases o masas paraceptales altas, que está representado por múltiples vectores que van a generar también una resultante, que está orientada de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, y está a más 240 grados, ¿no? Es por eso que la onda T es positiva en todas las derivaciones, excepto en ABR, en la que es negativa. ¿Y por qué es negativa en ABR? Porque ABR es un vector que se encuentra ubicado a menos 150 grados. Entonces, la cabeza de flecha está orientada a una polaridad negativa, de tal manera que en ABR la onda T es negativa, mientras que en el resto de derivaciones es positiva. Perdón, fue un lapsus. Con respecto al vector 3, que es un vector de despolarización, disculpen, que tiene una polaridad positiva, es un vector que va a generar en el electrocardiograma una onda R en ABR y onda S en el resto de derivaciones. Fue un error ahí. Este sí es el vector de repolarización, que está orientado en el mismo sentido que ABR, y como está enfrentado a una carga negativa, en ABR la onda T es negativa y en el resto de derivaciones es positiva. Entonces hice este pequeño recordar porque, bueno, lo toqué más a profundidad la clase pasada. Sin embargo, creo que era importante poder nuevamente tocar este tópico para poder entender el electrocardiograma en los bloqueos de rama. Para evaluar los bloqueos de rama hay que atender a las derivaciones B1, B2, B5 y B6. ¿Ya? Entonces ese es un concepto que debemos tener en claro. ¿Ya? A diferencia de los semibloqueos, en los que vamos a tener que poner especial atención en las derivaciones 1, ABL, 2, 3 y ABL. Repito, para los bloqueos de rama, tanto derecha como izquierda, hay que poner atención a las derivaciones B1, B2, B5 y B6. Mientras que para los hemibloqueos hay que poner atención a las derivaciones 1, ABL, y las derivaciones que exploran la cara inferior, que son 2, 3 y ABF. Entonces esto lo voy a pasar nada más porque evidentemente ya ha sido tocado. A grosso modo, el impulso que se genera en el nodo sinusal viaja a través de los haces internodales hasta el nodo auriculoventricular, en donde sufre un retraso, y esto es importante porque cuando hablemos de los bloqueos auriculoventriculares justamente vamos a entender la génesis de los mismos a partir de la comprensión de este sistema de conducción. El impulso continúa su trayecto a través de las ramas de las de His. Y aquí sí es necesario detenerme porque las ramas de las de His son dos, la rama derecha y la rama izquierda. La rama derecha, que va a discurrir en un solo haz o fascículo a través de la banda moderadora. ¿Ya? Eso sí les dije en la clase pasada, que es una pregunta de esas ciencias básicas. La banda moderadora es importante porque nos permite identificar el ventrículo derecho y además nos permite, o en todo caso, a ese nivel se encuentra la rama derecha de las de His. Mientras que la rama izquierda, correcto, la rama izquierda sí tiene dos subdivisiones o fascículos. La división antero-superior o fascículo anterior y la división posterior-inferior o fascículo posterior. Si tienen alguna pregunta, pueden ustedes formularla, quizás no al final, sino levantan la mano y estoy apto y ya no podrán responder sus interrogantes, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta esos reparos anatómicos, vamos a hablar de los bloqueos de rama, porque sería imposible hablar de ellos pues si no tenemos en claro cómo es la anatomía. Entonces, los bloqueos de rama y fasciculares son aquellos que se encuentran localizados por debajo de la unión atrio-ventricular, o sea, por debajo del nodo auriculoventricular. Más claro, se encuentran a nivel de las de His y sus ramas. Los bloqueos de rama pueden ser obviamente bloqueos de la rama derecha, pueden ser bloqueos de rama izquierda, y asimismo, cada uno de estos bloqueos puede ser bloqueo completo o bloqueo incompleto.
y vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Básicamente, para definir si es que el bloqueo es completo o incompleto, hay que ver cómo es el complejo QRS. Si el QRS mide menos de 0,12 segundos o 3 cuadraditos en sentido horizontal, su bloqueo incompleto. Un QRS mayor de 0,12 segundos, 0,12 segundos, su bloqueo completo. Entonces, ¿qué va a pasar? En los bloqueos completos, el estímulo, o sea, el estímulo eléctrico que ya vino desde el nodo sinusal, pasó por el nodo auriculoventricular, no pasa por la rama correspondiente. ¿Qué quiere decir eso? El impulso, cuando viaja a través de las ramas de la de His, lo hace pues, por la rama derecha para despolarizar la parte derecha del tabique, por la rama izquierda para despolarizar la parte izquierda. Pero cuando una de las ramas está bloqueada, quien tiene que asumir la despolarización del lado que está afectado es la rama contralateral. Me explico. Si está bloqueada la rama derecha, quien tiene que asumir la despolarización de la parte derecha del corazón es la rama izquierda y viceversa. ¿Comprendido? Sí me sigue, ¿no? Entonces, eso es cuando es un bloqueo completo. Pero cuando estamos hablando de un bloqueo incompleto, el estímulo sí pasa por la rama correspondiente, pero lo hace de forma más lenta. Pasa, pero lo hace de forma más lenta o de forma retrasada. Primer concepto que debemos de tener: bloqueos completos, el impulso no pasa en absoluto por la rama correspondiente, y en los bloqueos incompletos el estímulo pasa retrasado. Con respecto a los bloqueos fasciculares, también llamados hemibloqueos, pueden ser bloqueos de la subdivisión antero-superior izquierda, que es el hemibloqueo anterior, y bloqueo de la subdivisión posterior izquierda o hemibloqueo posterior. ¿Ok? Entonces, estos bloqueos tienen características peculiares que vamos a observar cuáles son los criterios para hablar de hemibloqueo tanto anterior como hemibloqueo posterior. Entonces, la clasificación de los bloqueos de rama y los bloqueos fasciculares o hemibloqueos es como sigue. Entonces, lo que les decía, el bloqueo de rama derecha y los bloqueos de rama izquierda pueden ser completos o pueden ser incompletos. Incompletos si es que el QRS mide menos de 0,12 y completos si miden más de 0,12, tanto de rama derecha como de rama izquierda. Los bloqueos fasciculares pueden ser bloqueos de la subdivisión anterior o bloqueos de la subdivisión posterior. Y cuando me refiero a los hemibloqueos, son bloqueos del lado izquierdo de las de His. Ojo, no hay hemibloqueos de la rama derecha, porque la rama derecha solamente tiene un fascículo, ¿correcto? Y luego tenemos los bloqueos bifasciculares y trifasciculares. Los bloqueos bifasciculares, como su nombre lo dice, son bloqueos combinados. Y los más frecuentes son que esté bloqueada la rama derecha de las de His y que esté bloqueado uno de los fascículos de la rama izquierda. Entonces puede ser un bloqueo de rama derecha más un hemibloqueo anterior izquierdo, o en su defecto puede ser un bloqueo de la rama derecha más un hemibloqueo posterior izquierdo. Y con respecto a los bloqueos trifasciculares es cuando tenemos bloqueada la rama derecha y tenemos bloqueados tanto la subdivisión anterior como la subdivisión posterior de las de His. Por eso que se llama bloqueo trifascicular. O que hay un bloqueo bifascicular, es decir, que esté bloqueada la rama derecha más la división anterior, o la rama derecha más la división posterior, más un bloqueo auriculoventricular de primer grado, que es lo que vamos a tratar en la segunda parte de la ponencia. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Por favor, si tienen alguna pregunta, como les repito, háganla, porque la idea es que lo que yo les esté comentando lo puedan comprender. He tratado de hacer la ponencia lo más gráfica y sencilla posible para poder transmitirles esto a ustedes, porque entiendo que siempre la cardiología y la parte de electrocardiografía es un tema un poco árido y hay que tratar de hacerlo lo más entendible posible. ¿No? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todos? Sí.
Exacto. La derecha solamente tiene un fascículo. Un único nombre, es la rama derecha de las X. ¿Alguna otra interrogante, chicos? ¿Todo claro? ¿Se denomina bloqueo particular? ¿Eso es lo mismo que completo? No. Muy buena pregunta, no. Los bloqueos completos son los bloqueos auriculoventriculares de tercer grado. O sea, cuando ustedes escuchen bloqueo completo, generalmente en cardiología cuando decimos se ha bloqueado, está bloqueado completamente, nos estamos refiriendo a un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. ¿Ya? Pero cuando decimos bloqueo completo de rama derecha, es decir, que está bloqueada la rama derecha por completo. No quiere decir que es un bloqueo. Una cosa son los bloqueos de rama, ojo, estamos hablando de los bloqueos de rama, no estamos hablando de los bloqueos auriculoventriculares. Cuando hablamos de los bloqueos completos de rama, estamos hablando de la rama derecha o de la rama izquierda. Los bloqueos trifasciculares no se dividen en completos o incompletos, sino están en relación al número de fascículos que están comprometidos. No sé si me dejé entender. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Está bien que pregunten, miren, porque esas interrogantes son importantes poder tenerlas en claro. Bueno, entiendo que no hay mayores interrogantes por el momento, así que vamos a avanzar. Entonces, para poder entender los bloqueos tanto de rama derecha como de rama izquierda, tenemos que entender cómo es que se produce la despolarización en el tabique interventricular. Ustedes pueden observar aquí, de color verde, aunque aquí me parece que se ve de otro color, pero lo que yo estoy señalando corresponde a todos los vectores que van a despolarizar la parte izquierda del tabique. Por el contrario, en rojo observamos los vectores que van a despolarizar la parte derecha del tabique. Entre ambos vectores, tanto los del lado izquierdo como los del lado derecho, observan ustedes una línea. A esta línea se le conoce como una barrera eléctrica intraseptal. ¿Ok? ¿Y por qué es importante esto que les comente? Porque justamente cuando está bloqueada la rama derecha, los vectores del lado izquierdo tienen que cruzar la barrera intraseptal. Cuando está bloqueado la rama izquierda, los vectores derechos tienen que cruzar la barrera intraseptal hacia el lado izquierdo, justamente para asumir la despolarización del lado de donde la rama está bloqueada. ¿Sí me dejo entender? Bueno, entonces como ustedes pueden observar acá en la diapositiva, la rama izquierda se encarga de despolarizar los 2 tercios izquierdos del tabique, mientras que el otro tercio se hace a través de la rama derecha. Eso en condiciones normales. Es decir, en condiciones normales no vamos a pensar que la rama izquierda, que acá vemos sus 2 fascículos, el anterior superior y el posterior inferior, no vamos a pensar de que la rama izquierda va a despolarizar el lado derecho. Cualquiera de nosotros, la rama correspondiente activa el lado que le corresponde. Sin embargo, cuando la rama derecha está bloqueada, como les vuelvo a recalcar y repetir, quien tiene que asumir el trabajo es la rama izquierda. Entonces, vamos a ver que con respecto al bloqueo completo de rama derecha, cuando la rama derecha de las X está bloqueada, acá vemos un punto que corresponde al bloqueo completo de la rama derecha. La despolarización es como sigue. Primero se despolariza la parte izquierda del septum interventricular y va a estar representado por este vector 1. ¿Okay? El vector 1, que es similar al vector 1 de la despolarización que ocurre de manera normal. En segundo término, se va a despolarizar la pared libre del ventrículo izquierdo. Está representado por el vector 2, que es, como ustedes pueden ver en sus copias, es igual a la despolarización que ocurre normalmente, porque quien está bloqueada es la rama derecha. Entonces, hasta aquí no hay ningún cambio, ¿no? Todo está dentro de lo normal, ¿correcto? Sin embargo, en la tercera parte de la despolarización, le corresponde a la rama derecha despolarizar esta parte, está bloqueada. Entonces, ¿qué va a pasar?
La rama izquierda tiene que asumir esa función y va a generar un vector, que como ustedes pueden ver acá, es un vector bastante prominente, bastante grueso. Ya este vector, que va del lado izquierdo al lado derecho, porque el lado derecho está bloqueado, se llama vector salto de onda. ¿Por qué se llama vector salto de onda? Porque está atravesando, transgrediendo la barrera eléctrica intrasecta. Y este vector está representado de esta manera porque es un vector de gran magnitud, pero es un vector lento, es un vector muy, muy lento. Y ya vamos a ver cómo se explica esto y por qué he colocado estas dos imágenes en el electrocardiograma. Y finalmente, la cuarta parte de la despolarización corresponde a la despolarización de la pared libre del ventrículo derecho, que es este vector. Teniendo en claro estas partes, o cómo es que se despolariza el ventrículo cuando la rama derecha está bloqueada, vamos a entender por qué las famosas orejas de conejo en P1B2, porque es así como ustedes lo conocen, ¿no? El bloqueo de rama derecha generalmente produce una imagen en forma de orejas de conejo en las derivaciones B1 y B2. Pero la idea, como le dije, de esta ponencia es tratar de entender por qué es que vemos esa imagen en el electrocardiograma. Y he tratado de sintetizarlo en esta gráfica. En B1, muy bien, en B1 y en B6, porque eso es lo que les dije, ¿no? Para ver los bloqueos de rama tenemos que evaluar B1, B2 y B5 y B6. Entonces, estas dos representaciones gráficas corresponden a los electrodos que nosotros colocamos al momento de tomar el electrocardiograma. ¿Correcto? B1, que está ubicado en el cuarto espacio intercostal derecho, y B6, que está ubicado en el quinto espacio intercostal izquierdo a nivel de la línea media auxiliar. Izquierda, derecha. También conversamos en la clase pasada que todo vector que se acerca al electrodo va a producir una deflexión positiva o negativa. Fuerte, chicos, fuerte. Positiva, ¿no? Y todo vector que se aleja va a producir una deflexión negativa. Muy bien. Entonces, el vector 1 que representa la despolarización de la parte izquierda del centro, ¿se acerca a B1 o se aleja de B1? Se acerca, ¿correcto? ¿Cómo se acerca? Va a producir una primera deflexión positiva u onda R. Ahora vamos a evaluar el vector 1 en relación a B6. El vector 1 se acerca o se aleja de B6. Se aleja. Entonces va a producir una deflexión negativa. Es decir, va a producir una pequeña, porque es un vector de pequeña magnitud, una pequeña onda Q. ¿Correcto? Claro, sí. Seguimos. El vector 2, que corresponde a la despolarización de la pared libre del ventrículo izquierdo, es un vector que se acerca o se aleja de B1. Se aleja. Y por tanto va a producir una deflexión negativa. Entonces, va a producir una onda S en B1. Mientras que el vector 2, con respecto a B6, sea cerca. Y al acercarse va a producir una deflexión positiva. Entonces, observamos una onda R B6. Seguimos evaluando los vectores con respecto a B1 B6. El vector 3, o vector salto de onda, es un vector que se acerca o se aleja de B1. ¿Sí? Se acerca. Y se acerca va a producir una deflexión positiva. Entonces va a producir una segunda deflexión positiva, o también llamada onda R'. Onda R'. Mientras que en la derivación B6 observamos que este vector es un vector que se aleja. Y al alejarse va a producir una deflexión negativa u onda S. Y el vector 4 es un vector que se acerca o se aleja de B1. Se acerca. Y de B6 se aleja. Entonces, lo que se va a producir en el electrocardiograma es que el vector 3 y el vector 4 se suman y van a producir una deflexión positiva en B1 sobre la R' con una discreta melladura. ¿Y por qué hay esa melladura? Cada vez que ustedes vean un electrocardiograma mellado, con una onda mellada, quiere decir
que la conducción a través de esa parte del corazón está enlentecida. Y yo les dije que el vector salto de onda era un vector de gran magnitud, pero era un vector de conducción lenta. Y por ser un vector de conducción lenta, produce una onda R' empastada. Igual acá, la onda S, que viene a ser la sumatoria del vector 3 y el vector 4, produce una onda S empastada. ¿Qué se llama empastamiento? A la presencia de esta muestra. Muestra, empastamiento, melladura son sinónimos en electrocardiografía, ¿correcto? Entonces, creo que esto no está funcionando. Lo que les estaba señalando, ¿no? Hay una muesca o empastamiento. Y el QRS dura más de 0.12 segundos justamente porque el vector salto de onda es un vector de conducción lenta. Entonces, como está bloqueado por completo, ese vector es un vector que va a hacer que el complejo QRS sea un QRS ancho. De tal manera que los criterios diagnósticos de bloqueo de rama derecha completo son los siguientes. Como en B1, B2 el vector 1 se acerca, va a generar una onda R, mientras que en B5 va a generar una onda Q. El vector 2, que se aleja de B1, B2, va a generar una onda S, y en B5, B6 una onda R mayúscula. Y el vector 3, en B1, B2 y el vector 4 se acercan a estas derivaciones produciendo la R', que tanto nosotros conocemos, mientras que en B6, como son vectores que se alejan, van a producir una onda S empastada, porque el vector salto de onda, que es el vector 3, es un vector de conducción lenta. Y debido a que el vector salto de onda, que es el vector de mayor magnitud, va de izquierda a derecha, va a determinar que el eje cardíaco sea desviado hacia la derecha. Repito, el bloqueo completo de rama derecha no es un criterio, pero sí es un hallazgo relativamente constante encontrar que el eje esté desviado hacia la derecha. Ojo, si le colocan una pregunta, criterios de bloqueo de rama derecha y le colocan desviación del eje hacia la derecha, eso no es cierto. ¿Ya? Los criterios de bloqueo de rama derecha son RS, R' en B1, B2, que es la famosa oreja de conejo, más RS en B5, B6, con un empastamiento terminal de la, repito, el bloqueo completo e incompleto de rama derecha no tiene o no exige como criterio que el eje esté desviado a la derecha. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Fácil o no fácil si que lo hacemos vectorialmente? ¿Se entiende o no se entiende? Por favor, quiero que sean sinceros para poder avanzar, porque evidentemente para uno es estimulante cuando el auditorio esté entendiendo lo que uno le está tratando de transmitir. Si no entienden, entonces mejor sería que me lo digan para tratar de hacerlo que es un poco más fácil. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Y finalmente, ¿qué pasa? La repolarización. La repolarización está representada por la onda P. Entonces, en condiciones habituales, la repolarización comienza donde terminó la despolarización. Es decir, si la despolarización va desde donde estoy yo hasta la pared, la repolarización empieza desde donde terminó la despolarización hacia donde inició. ¿Se entiende o no se entiende? Pero en los bloqueos, ¿qué sucede? La repolarización comienza donde inició la despolarización. Es decir, yo me despolarizo hacia allá y también me voy a repolarizar hacia allá. Entonces, ¿qué sucede? Yo me estoy repolarizando en sentido contrario a como normalmente es el fenómeno de repolarización. Como me estoy repolarizando en el sentido contrario porque la rama está bloqueada, la onda T espero que sea, si es que se está ocurriendo el fenómeno en dirección contraria, ¿cómo va a estar? La onda T, negativa o positiva. Negativa. Entonces, por eso es que en los bloqueos de rama derecha, la onda T es negativa en B1 y B2.
Aquí está lo que les decía, ¿no? QRS mayor de 0,12 con empastamientos en su meseta, o sea, en la S terminal. RSR' o en las orejas de conejo. El B5, B6, QRS con empastamiento final. Y en caso sin cardiopatía, la onda T es negativa en B1 y positiva en B6. Son los criterios de bloqueo de rama derecha completo. Y los criterios de rama derecha incompleto serán iguales, pero con el QRS menor de 0, 0.12. Entonces, bueno, no va a ser como la vez pasada que lo sacaban por un helado, ojo, sino va a ser yo voy a tratar de orientar la lectura del electrocardiograma. ¿Ya? Entonces, observamos un electrocardiograma en donde nos llama la atención qué cosa. Vamos a hacer solamente la lectura dirigida, ¿ya? Respecto a lo que estamos hablando. Les dije que había que poner especial atención a qué derivaciones de 5 veces. Si observamos B1, B2, observamos qué patrón. R, S, R, prima. Y si observamos B5, B6, quizás no se observa bien en el slide, pero vemos que acá QRS y acá hay un discreto empastamiento de la onda S. Entonces estamos frente a un bloqueo de rama derecha, ¿correcto? ¿Completo o incompleto? ¿Qué les parece? El QRS que se mide desde aquí hasta aquí, ¿mide menos de 0,12 o es mayor o igual a 0,12? Mayor, ¿cierto? Mayor. Entonces, estamos frente a un bloqueo completo de rama derecha. Bloqueo completo de rama derecha. Y lo que les decía, que no es necesario que el eje se desvíe a la derecha. Porque, a ver, ¿quién se anima? A ver, doctor, el eje cardíaco, aplicando las reglas que enseñamos en la clase pasada. Para ver el eje tenemos que observar las derivaciones de los miembros, no lo que está para acá. El eje cardíaco está desviado a la derecha, está normal, está desviado a la izquierda, ¿cómo está el eje? Lo ayudo en el siguiente, si por favor no hacemos esto. Para determinar el eje cardíaco hay múltiples maneras, ya, pero vamos a hacerlo de la manera correcta y como debe ser. ¿Cuál es la onda o el complejo QRS más isodifásico? D1, ¿correcto? D1. La perpendicular a D1 es AB, F. Quiere decir que el eje está a ¿cuántos grados? Está dentro del límite de lo normal. Más allá de 90 o más allá de 100 grados decimos que el eje está desde la derecha. Entonces, repito, es un bloqueo completo de rama derecha con un eje dentro de lo normal. Muy bien. Entonces, el bloqueo de rama derecha puede ser un hallazgo casual en sujetos sanos, no implicando necesariamente cardiopatía. Ojo, esto es importante, me parece haber visto preguntas tipo caso clínico en las que les mencionan que tiene la morfología RSR' y le tienen que hacer, es un paciente joven, no hipertenso, no diabético, no tiene insuficiencia renal, no tiene historia de insuficiencia cardíaca y va para una evaluación preocupacional o prelaboral o va para un riesgo quirúrgico y le encuentran un bloqueo de rama derecha, sea completo o incompleto, simplemente es un hallazgo casual, siempre y cuando el paciente no tenga factores de riesgo, no tenga síntomas. Entonces, si tienen un bloqueo de rama derecha y no hay mayor antecedente, mayor sintomatología, es un hallazgo que no hay que prestarle mayor importancia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la incidencia sí se incrementa con la edad. De tal manera que se puede conservar en determinadas patologías, como por ejemplo la cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial, la cardiopatía reumática, la miocarditis o miocardiopatías, el cor pulmonar, las cardiopatías congénitas como la comunicación interauricular, la malformación de Epstein, la corrección de aorta y tras la corrección quirúrgica de la tetralogía de Fallot. Esto quizás sea un tema de memoria para ustedes, para quien no evidentemente, pero solamente hacer hincapié por qué cree que en la tetralogía de Fallot podría eventualmente producirse un bloqueo. Para recordarles que la tetralogía de Fallot, uno de los componentes es la comunicación interventricular, ¿cierto? Es uno de los componentes de la tetralogía. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Colocar un parche para corregir el defecto. Entonces,
¿Qué es lo que ustedes creen que puede pasar? Porque puede estar bloqueada la rama derecha, puede estar bloqueada, puede ocurrir un bloqueo en el momento de la corrección quirúrgica, justamente por eso, porque como parte de la corrección quirúrgica pueden seccionar o pueden alterar una parte de la rama derecha del corazón al momento de corregir el tabique. ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Seguimos entonces. Coloqué esto porque también muchas veces es motivo de pregunta en los exámenes. ¿Cómo hacer la distinción entre un bloqueo de rama derecha y una hipertrofia del ventrículo derecho? Fácil, relativamente fácil. En el bloqueo de rama derecha tenemos el típico patrón RSR', mientras que en la hipertrofia del ventrículo derecho no vamos a tener ese patrón. Vamos a tener un patrón de onda R, o sea, solamente vamos a hacer una onda R, no observamos onda Q, onda S, un patrón QR, o es una RR', pero sin la S presente. Me dejo entender. O sea, les comenté en la clase pasada que cuando tenemos RSR' es cuando las ondas bajaron por debajo de la línea de base. Pero ¿qué pasa si yo tengo una onda R que está mellada y no baja por debajo de la línea isoeléctrica? Eso es una R mellada, no es una R', estrictamente hablando. Es una R mellada, no es una R', porque para hablar de la R' tiene que bajar la deflexión por debajo de la línea isoeléctrica. Entonces, típicamente en una hipertrofia del ventrículo derecho no vamos a observar ese patrón tipo RSR', mientras que en el bloqueo de rama, sí. Básicamente esa es la diferencia. Esto de acá quizás es más para especialidad, solamente eso sí quiero que tengan en claro, ¿correcto? El bloqueo incompleto de rama derecha se caracteriza básicamente por lo mismo, sino que el QRS dura menos de 0.12 segundos. ¿Ok? Y en ese tipo de bloqueo, una parte del septum, solamente una parte del septum o tabique derecho, se despolariza por la vía transeptal, o sea, es despolarizado por la rama izquierda. El resto sí es despolarizado por la rama correspondiente, que es la rama derecha, porque es un bloqueo incompleto. A ver, doctor, ¿qué le parece? Estamos frente a... Fácil, porque he colocado los electrocardiogramas de por la pata. No me decepciona. ¿Qué tenemos aquí? Hay un patrón pareja de conejo. Ya, pero patrón pareja de conejo es para antes de la clase. RSR, ¿cierto? Es el minúsculo mayúsculo. Se la puse mayúscula. Mayúscula, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es enorme, pero ¿cuánto es el punto de corte? Si es que la onda mide menos de cuánto es minúscula o mide más de cuánto es mayúscula. ¿Cuánto? 5 cuadrados. Es una R minúscula, S mayúscula y R' minúscula. Ojo que la amplitud de la onda se toma desde la línea isoeléctrica hacia arriba o hacia abajo, es decir, la onda S se mide desde aquí hasta acá, no desde acá, no desde el vértice, sino desde la línea isoeléctrica hacia abajo. Igual para la onda S. Entonces estamos frente a un bloqueo. ¿Te parece que es un QRS ancho o es un QRS ancho? Está en el límite. ¿De acuerdo todos? ¿Está en el límite o es un QRS ancho como el anterior? Ojo, miren esto también, ¿ah? Porque el QRS se ve todo, toda la dirección. ¿Es un QRS ancho? ¿Estás seguro? ¿O es un QRS en el límite? En el límite. Entonces es un bloqueo incompleto. Incompleto de rama derecha. Incompleto de rama derecha. Muy bien. Vamos a pasar ahora a hablar del bloqueo de rama izquierda. A diferencia del bloqueo de rama derecha, el bloqueo de rama izquierda, no siempre, pero sí con cierta frecuencia, está asociado a organicidad. ¿Qué quiere decir organicidad? Que si yo estoy frente a un bloqueo de rama izquierda, más aún si es completo, tengo que pensar que hay una cardiopatía estructural de fondo. Es decir, en un caso clínico le colocan un bloqueo de rama izquierda completo, o tener cuidado, hay que tener cuidado.
¿ya? A diferencia del bloqueo de rama derecha. Por eso es que cuando nosotros nos llegan los electrocardiogramas con bloqueo de rama derecha, sencillamente le damos pase porque pensamos de que no hay mayor cosa, salvo porque tenga alguna comorbilidad. Entonces, para evaluar el bloqueo de rama izquierda, vamos a hacer lo mismo que hicimos para lo que hicimos con el bloqueo de rama derecha. Entonces, cuando la rama izquierda está bloqueada, quien tiene que asumir el protagonismo es la rama derecha, ¿cierto? Entonces, la disposición de los vectores 1, 2, 3 y 4 va a cambiar por completo, ya no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. Primero se va a despolarizar la parte inferior derecha del centro, que está representado por el vector 1, que es un vector que va desde la derecha hacia la izquierda y de arriba hacia abajo. ¿Ok? Luego tenemos la segunda parte de la despolarización en el bloqueo de la rama izquierda, en la que se va a despolarizar la parte izquierda del centro, pero la rama izquierda estaba bloqueada. De tal manera que es la rama derecha la que tiene que despolarizar la parte izquierda del tabique. Y es por eso que se va a generar un vector 2 que va de derecha a izquierda. Y en este caso es el vector salto de onda. Es un vector, como les repito, vuelvo a recordar, de gran magnitud, pero de lenta evolución. Luego tenemos el vector 3, que es un vector que despolariza la parte superior derecha del centro, que es un vector que va de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. Y finalmente la despolarización de la pared libre del ventrículo izquierdo, que es un vector que también va de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Hay que evaluar estos vectores en relación a las derivaciones B1, B6. Empecemos. El vector 1 se acerca o se aleja de B1. Se aleja, ¿no? ¿Alguien que esté en desacuerdo? Levante la mano sin miedo. ¿Todos se acuerdan que se aleja? ¿Se acuerdan cuando evaluábamos el vector de la onda P en relación a B1? Que primero se acercaba para finalmente alejarse. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Cuando conversábamos de que el vector onda P en relación a B1 primero se acerca, pero finalmente se aleja. Entonces, en este caso, el vector 1 es un vector que tiene un acercamiento inicial a B1, pero predominantemente se aleja. Entonces, si es que este vector se acerca inicialmente a B1, va a producir una onda positiva o negativa. Y es una onda R pequeña. ¿Por qué? Porque es un acercamiento casi tangencial, es un acercamiento casi como si querer querer, algo así para que no puedan entender. Pero ¿qué pasa si que tenemos un corazón horizontalizado? O sea, mi corazón no está así, mi corazón está así. ¿Qué va a pasar? El vector 1, en ese caso, si se aleja, entonces, si es que se aleja, va a producir una deflexión negativa llamada onda, la primera deflexión negativa, ¿cómo se llama? Onda Q. Entonces, dependiendo de la ubicación del corazón, vamos a tener una onda R o una onda Q. ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Muy bien. Y luego el resto de vectores, por suerte, en el bloqueo de rama izquierda, son vectores que van de derecha a izquierda y lo que van a hacer es olvidé evaluar el vector 1 en relación a B6. El vector 1, si va de derecha a izquierda, ¿se acerca o se aleja de B6? Si va de derecha a izquierda y B6 está en el lado izquierdo del cuerpo, se acerca. Y como se acerca, va a generar una onda positiva, que es una onda R. ¿Claro? ¿Está claro? Sí. Y luego sigan los vectores 2, 3 y 4, que son vectores que si nosotros hacemos la sumatoria, son vectores que siempre van hacia la izquierda. Y como son vectores que van hacia la izquierda, van a generar una deflexión negativa en P1 porque se aleja, ¿no? Se aleja. Entonces,
Si es que la onda inicial era una onda R, la siguiente onda será una onda. Todo lo que está después de la R y es negativo es una onda S. S. Y si el corazón está horizontal, la sumatoria de 2, 3 y 4 me va a dar una deflexión. Ustedes dirán, pero doctor, está ascendiendo. ¿Cierto? Está ascendiendo, está regresando a la línea isoeléctrica, pero no deja de ser negativo. Todo lo que está por debajo de la línea isoeléctrica es negativo. Entonces va a producir una onda S. Entonces, ¿cómo describimos este patrón? Aquí sería R minúscula, S mayúscula. Y aquí sería Q mayúscula y S mayúscula, porque mide más de 5 cuadraditos o milímetros. Veo caras de duda. A ver, los escucho. ¿Sí está claro? R, S o QS, dependiendo de cómo esté el coral. Muy bien. Con respecto a la derivación B5 o B6, observamos que el vector 1 es un vector que se acerca. Entonces, si se acerca, va a producir una deflexión positiva. Y los vectores 2, 3 y 4 son vectores que también se acercan. Pero dentro de esos tres vectores está el vector 2, que es un vector salto de onda, que es un vector lento. Entonces, va a ser el responsable de este empastamiento muestra de la R. Entonces, ¿cómo describimos este patrón? Es un QRS que tiene una onda R mellada. ¿Por qué digo que mellada? Porque no descendió por debajo de la línea isoeléctrica. ¿Y por qué la onda T va a ser negativa? Porque el fenómeno de repolarización ocurre en sentido contrario a como normalmente es. ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Sí está claro? De tal manera que para hablar de bloqueo de rama izquierda, como el vector 1 se acerca, va a generar una onda R, salvo si es un corazón horizontal en el que va a generar una onda Q. Y los vectores 2, 3 y 4 que se alejan de estas derivaciones generan la onda S. Y en B1, B2 vamos a tener pues RS o S. Y en B5, B6 el vector 1 se acerca a estas derivaciones produciendo una onda R, y el vector 2, que es el salto de onda, y los vectores 3 y 4 al acercarse también generan una onda R. En realidad R', pero R' a la vez no lo es, porque bueno, no desciende por debajo de la línea isoeléctrica. Es una onda R, una segunda onda R o mediadura de la onda R, envasada por el vector que es un vector lento. Entonces, para hablar de bloqueo completo de rama izquierda, el QRS tiene que ser mayor de 0,12. En B1, B2 observaremos un patrón RS o QS, si es que el corazón es horizontal, una R empastada en B5 y B6, que también puede verse en 1 y en ABL, y la T negativa en B5 y B6. Y en la diapositiva anterior lo pueden ver en su copia para no retroceder. El eje tiende a estar hacia la, en el bloqueo de rama izquierda el eje tiende a estar hacia la, pero no es criterio. Repito, para los bloqueos de rama no es criterio que el bloqueo de rama derecha el eje esté debido a la derecha o que el bloqueo de rama izquierda esté debido hacia la izquierda. No es criterio. ¿Ya? ¿Y por qué coloqué que puede verse en 1 y en ABL? Porque a veces tenemos bloqueos de rama izquierda completos en los que por algún motivo no se observa esta morfología en B5 y B6. Entonces tenemos que recurrir a otras derivaciones. Son las excepciones a la regla, como todo en medicina. Entonces, ¿por qué observamos 1 y ABL? Porque nosotros, si es que nos remitimos a las caras del corazón, B5 y B6 están por acá, y 1 y ABL también están por acá. Entonces, 1, ABL, B5 y B6 son la cara lateral del corazón. Entonces, si no observamos la imagen de bloqueo de rama izquierda en B5 y B6, podemos observar la imagen en 1 y ABL porque corresponden y exploran la misma cara. A ver, ahí, doctores, ¿qué les parece? A ver, doctor. La R prima. Ya. Y luego tiene la... ¿Qué derivación estás observando? B1. Y también en B5 y B6 se puede ver la T que está invertida. Ya, claro.
Pero, digamos, para hacerlo un poco más sistemático, si estoy pensando en un bloqueo de rama izquierda, primero que voy a mirar el lado izquierdo, ¿no? El lado izquierdo es B5, B6, ¿no? Entonces, ¿qué te parece B5 y B6? ¿Cómo está? La R está un poco repasada, ¿no? Repasada, ¿no? Y si nos vemos a ver, nos vamos a ver un B2, ay, bueno, tenemos la T negativa, ¿no? El B5 y B6. Y si vemos B1 y B2, ¿cómo está? Es, ¿qué patrón tiene? ¿RS o QS? ¿QS? RS. Y lo que les dije, P5 y B6, esta imagen que se observa, también lo observamos en 1 y en AB. En 1 y en AB. ¿Lo ven? ¿Sí lo ven? El bloqueo completo de rama izquierda suele ser orgánico, suele denotar patología. Su incidencia también se incrementa con la edad y lo observamos en la cardiopatía hipertensiva, la cardiopatía isquémica, la cardiopatía valvular, las miocardiopatías, con lo que este epónimo, enfermedad de Lenegre, porque por ahí una pregunta también. La enfermedad de Lenegre es una enfermedad degenerativa propia de la edad del sistema de éxito-conducción cardíaca. Entonces, a eso se le denomina enfermedad de Lenegre. Las cardiopatías congénitas, como el CIALES, en la corrección de aorta, y aquí esto de la corrección quirúrgica de tendinopéfalo, sí lo eliminan, sino que es un error de tipeo. Eso se observa básicamente para la rama derecha. Y bueno, esto de acá corresponde a los bloqueos incompletos de rama izquierda, en donde los criterios son los mismos, salvo que el QRS mide menos de 0,12, pero hay 12 autores españoles, Soda y Payares, que dividen a los bloqueos de rama izquierda entre grados. Bloqueo 1 y 2, que corresponden a los bloqueos incompletos, y el grado 3 es el bloqueo completo de la rama izquierda. Y es fácil entender por qué razón. Porque cuando es un bloqueo grado 1, el bloqueo de la rama izquierda es apenas perceptible, es mínimo. Entonces, hay un ligero retraso en la despolarización del septum, del tabique interventricular. Si es que la rama izquierda está bloqueada mínimamente, ¿qué va a pasar? El tabique interventricular va a ser despolarizado, cada quien por su lado. La rama izquierda despolarizará el lado izquierdo, la rama derecha despolarizará la rama derecha. El lado derecho. Entonces, si es que hay una despolarización simultánea, fuerzas opuestas se anulan. Y si se anulan, vamos a observar un QRS aparentemente normal. Puede haber un ligero empastamiento. En el bloqueo grado 2, el bloqueo de la rama izquierda es incompleto, pero es un poquito más severo. No llega a ser completo, pero es un poquito más severo. Entonces, como está bloqueada la rama izquierda un poco más de lo habitual, ¿qué va a pasar? Una parte del lado izquierdo se despolariza por la rama derecha y la otra parte sí se va a despolarizar por la rama izquierda. Entonces, en esos casos, sí vamos a observar una R ya con empastamiento. ¿Por qué? Porque justamente el tabique está despolarizado, una parte por la rama izquierda y otra parte por la rama derecha. Y en el bloqueo completo sí es lo que les había conversado, ¿no? Como está bloqueada por completo, quien asume todo el protagonismo de la rama derecha. Para terminar este tema de los bloqueos, creo que tienen un break, no veo demasiado eso. Está por ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? ¿Está todo claro? Bueno, me alegro. Y vamos a hablar ahora de los semibloqueos, pues, ¿no? Los semibloqueos, o bloqueos fasciculares. Los bloqueos fasciculares o semibloqueos pueden ser de dos tipos. El bloqueo fascicular anterior o el bloqueo anterior, el bloqueo fascicular posterior o el bloqueo posterior. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar en el hemibloqueo anterior? Está bloqueada la división antero-superior de la rama izquierda. Muy bien. Entonces se van a generar dos vectores de despolarización de la rama izquierda. El vector 1, que va de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Y el vector 2, que es el vector salto de onda, que es el vector que está representado un poco más grueso porque es un vector de buena magnitud, que va de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Entonces, como les dije, para ver los semibloqueos tenemos que evaluar qué derivaciones,
Ya no B1, B2 ni B5, B6. Si no, tenemos que evaluar qué derivaciones. A ver, fuerte todos ustedes. D3, ABF, D1 y ABL. ¿Ya? Para los semibloqueos tenemos que evaluar las derivaciones de los miembros. 1 ABL, 3 de ABF y ABC2. Por esto, ¿qué va a pasar? El vector 1 se acerca a la cara inferior o se aleja a la cara inferior. Esto es la cara inferior y estas son las derivaciones 3 ABF y 2. El vector 1 se acerca o se aleja. Se acerca. Y si se acerca a la cara inferior, el 3 en ABF va a producir una onda positiva, o sea, una onda R. No me diga positiva, dígame R, S, Q. ¿Ya? La positiva sabemos si se trata de positiva. Quedo acá. Muy bien. Y el vector 2 en 2, 3 de ABF se acerca o se aleja de la cara inferior. Se aleja, entonces va a producir una onda S. Entonces, en 3 y ABF tenemos ¿qué morfología? R, S. Muy bien. Ahora, con respecto a 1 y ABF, el vector 1 se acerca o se aleja de 1 y ABF. Se aleja. Y va a producir una onda Q. Veo que hay confusión con respecto a si es Q o si es S. Si es que el QRS, su primera onda es negativa, la primera onda negativa es onda Q. Si es que tenemos un QRS con una segunda onda negativa, la segunda onda negativa es S. Pero si tenemos un QRS en donde tenemos una primera onda positiva, eso va a ser R. Y la negativa que sigue, usted dirá, pero doctor, es la primera que sigue, tiene que ser Q. No, pues, la negativa que sigue a la R siempre va a ser S. Entonces no hay morfología RQ. Hay morfología RS. Hay morfología QRS. Hay morfología QS. ¿Ya? Todo lo que está por delante de la R y es negativo es S. Y la segunda deflexión negativa, haya o no haya onda R, haya o no haya onda R, por ser la segunda negativa es una onda S. Entonces, el vector 1 genera una onda Q en 1 y ABL. Y el segundo vector se acerca o se aleja de 1 y ABL. Y va a producir una onda R. Entonces, el patrón acá, ¿cómo es? QR. Entonces, ustedes mismos me están mencionando, ¿no? En 1 y ABL, QR. En 2, 3 y ABF, RS. Y aquí, a diferencia de los bloqueos de rama derecha y rama izquierda, en los semibloqueos, sí es criterio que el eje está desviado a la izquierda si es un semibloqueo anterior y a la derecha si es un semibloqueo posterior. Repito, en el semibloqueo anterior izquierdo, eje desviado hacia la izquierda, y en el semibloqueo posterior izquierdo, eje desviado hacia la derecha. Sí es criterio, a diferencia de los bloqueos de rama que no necesariamente tiene que el eje estar desviado hacia el lado correcto. Entonces, en mi bloqueo anterior izquierdo, criterios QRS menor de 0,12, eje cardíaco desviado hacia la izquierda entre menos 45 a menos 75, UR1 y ABL más RS 2, 3 de ABF, y el aumento del tiempo de activación en 1 y ABL. Eso no se lo aprenda porque ya es más de especial. ¿Qué les parece? Vemos B1 y B2 y no nos encontramos con las orejas de conejo. Uy, nos complicaron las cosas. Como estamos hablando de bibloqueos, miraré pues 1 y ABL, 2, 3 de ABL. En 1 y en ABL, ¿cómo es el patrón? U, R. Y en 2, 3 de ABF, ¿cómo es el patrón? RS. Hasta ahí parece un bibloqueo anterior izquierdo, ¿cierto? ¿Qué falta?
¿Qué falta para que el último criterio para decir que es un hemibloquete del izquierdo? Que el eje esté desviado hacia la izquierda. Entonces, vemos el eje, señores. ¿Cuál es la más isodifásica? ¿Cuál les parece ahí la más isodifásica? No. Las más isodifásicas son en las derivaciones de los miembros. En B1 a B6 no. La más isodifásica siempre se evalúa. No cometan ese error, por favor, así no lo van a crucificar. ¿Cuál es la más? No hay una isodifásica clara, pero ¿cuál es la más isodifásica? D2, uno dice D2, otros ABF, ¿no? ABF. Entonces, ante esa dicotomía, ante esa disyuntiva, tenemos que evaluar cómo es, o vamos a hacer una aproximación más o menos a cómo está. El eje está desviado hacia la izquierda, le voy a explicar por qué. 2 parece isodifásico, ABF también, ahí, queriendo ser. 3 también. La perpendicular a 2, ¿cuál es? AB, L. ¿Y ABL está cuánto? ¿A menos? ¿A menos? Menos 30. ABL a menos 30 grados. Si tomamos como referencia ABF, su perpendicular es 1. ¿Y 1 está cuánto? A 0 grados. A 0 grados. Ok. Entonces, definitivamente que está en el cuarto cuadrante. O sea, si nosotros nos ubicamos primero, segundo, tercer cuadrante, pues está desviado hacia la izquierda. Entonces, vamos a evaluar qué derivaciones caen en el cuarto cuadrante. No hay un plumón. Entonces, tendré que hacerlo a capela. Perfecto. Gracias. Entonces vamos a hacer les decía que acá este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Está en este cuadrante, es el que está ahí. Entonces, ¿qué derivaciones caen en este cuadrante? ABL, ¿ok? ABL, y también cae la parte negativa de D2 es acá, D3, si todo esto es 120 grados, ¿cuánto va a ser esto? Para completar los 180, esto es menos 60 grados. Entonces, dijimos, la perpendicular a D2 es ABL, menos 30 grados. Pero nosotros estamos viendo que D3 es negativo o positivo predominantemente. Negativo. Y si ustedes se ponen a analizar entre 3 y ABL es predominantemente positivo, ¿no? Positivo, ¿no? Y D3 es predominantemente negativo. Si nosotros nos ponemos a contar, más cuadraditos tiene la parte negativa de D3 que la parte positiva de AB. Entonces, el eje más se acerca a menos 60 o más se acerca a menos 30. Se acerca más a menos 60 grados. Entonces, es un eje desviado hacia la izquierda. De tal manera que acá, según la leyenda del gráfico, está a menos 50 grados. Determinar exactamente la graduación a veces es un poco complicado, requiere un poco de experiencia, pero más o menos esa es la explicación. En el bloqueo fascicular posterior izquierdo,
básicamente la misma comprensión, la misma mecánica, pero va a ser todo lo contrario, ¿no? El vector 1 va de abajo hacia arriba y el vector 2 va de arriba hacia abajo. Entonces, el vector 1 se aleja de 2, 3 de ABF y se acerca a 1 y ABF. Entonces, el 2, 3 de ABF va a producir una onda. Una onda, si se aleja, va a producir una onda. Le dije que negativa no vale. Una onda U. Y en 1 y ABL va a producir una onda R. Y el vector 2, que es un vector que va hacia abajo y se acerca a 2, 3 de ABF, va a producir una onda. En 2, 3 de ABF va a producir una onda R. Y en 1 y ABL va a producir una onda S. Entonces, los criterios para el bloqueo posterior izquierdo son RS en 1 y ABL y QR en 2, 3 de ABL. ¿Fácil o no fácil? Es lo contrario, ¿no? En el bloqueo anterior era QR en 1 y ABL y RS en 2, 3 de ABL. Y en el bloqueo posterior es QR en 2, 3 de ABL y RS en 1 y ABL. Fácil. Y en el bloqueo anterior, si el eje está desviado hacia la izquierda, en el bloqueo posterior, lo contrario. Está desviado a más de 90 grados. Bien. Lo que les decía, QRRS en las derivaciones respectivas, QRS menor de 0,12, el eje entre 90 y 120 y el aumento de tiempo de activación en 2,3 de ABF. A ver, ahí, ¿alguien se anima? Como estamos hablando de bloqueo, vamos a ver las derivaciones que están en la parte superior. Entonces observamos que en 1 y en ABL, ¿qué patrón hay? Hay un patrón. Es un patrón RS y en 2, 3 de ABF. QR. Entonces hasta ahí nos falta el eje. El eje, ¿qué les parece? Sin calcular los grados. Positivo, negativo. Está casi isodifásico, pero al momento de... acá no se ve bien. En la computadora sí, en sus copias tampoco. Es predominantemente negativo. Negativo en 1, positivo en F. Entonces estará, ¿en qué cuadrante? Negativo acá y positivo acá. Está en este cuadrante. O sea, está desviado hacia la derecha. No tengan dudas en eso, ¿eh? Por favor. No está permitido tener dudas en eso, porque creo que eso sí es claro. Tienen que saber. ¿Se dan cuenta que todo se resume en esto? Todo se resume en esto. Si ustedes no miran eso, no deberían tener problemas para leer un electrocardiograma. Y los bloqueos bifasciculares son solamente la mezcla, ¿no? Bloqueo de rama derecha más semibloqueo anterior izquierdo, o bloqueo de rama derecha más semibloqueo posterior. Entonces aquí observamos en B1 RSR', eso es un bloqueo de RSR' con T negativa en B1, eso es un bloqueo, ¿qué cosa? Rama derecha. Y si observamos el patrón RS de 1 y ABL, ¿ya? Perdón, Q pequeña, acá también, Q pequeña, QR en 1 y ABL, y en 2, 3 y ABL si es claramente es un RS. Entonces si es QR en 1 y ABL y RS en 2, 3 y ABF es un hemibloqueo que anterior o posterior. Anterior. Entonces es bloqueo de rama derecha más hemibloqueo anterior, es un bloqueo trifascicular. Que bloqueo, aquí tenemos todo lo contrario. RSR' B1, eso es un bloqueo de rama derecha. Y observamos que en 1 y en ABL hay un patrón RS, y en 2, 3 y ABF hay un patrón QR. Ese es un hemibloqueo anterior o posterior. Hemibloqueo posterior. Entonces, eso es un bloqueo bifascicular. Y el bloqueo trifascicular, para terminar, es cuando además del bloqueo bifascicular, hay un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Y cuando decimos que hay un bloqueo auriculoventricular de primer grado, que es lo que vamos a tratar después del break, cuando el PR mide más de 0.20. Más de 0.20. Entonces acá tenemos, en B1 tenemos un patrón, acá es una R pequeña, R', pequeñita, no se ve bien acá por la diapositiva. Tenemos
un patrón RS en 2, en 3, en ABF y un patrón QR pequeño en 1 y ABL. Entonces tenemos un bloqueo de rama derecha más un hemibloqueo anterior izquierdo y encima el PR está largo. Miren acá cuánto mide, desde aquí hasta aquí hay más de 0, hay más de 5 cuadraditos, ¿cierto? Entonces es un bloqueo trifascicular, es un bifascicular más un bloqueo de primer grado. Casi esto rápido, ahí apareció uno de ustedes. Entonces ahí observamos RR' B1 B2 con la S empastada terminal, eso es un bloqueo de rama. RSR', orejas de conejo en B1 B2 con S empastada en B6, es un bloqueo de rama derecha. Y observamos que en 2, 3 y ABF hay un patrón RS y en 1 y ABL es un patrón QR. Eso es un hemibloqueo ¿de qué tipo? ¿Anterior o posterior? Anterior. Bloqueo incompleto de rama derecha de las de His más hemibloqueo anterior. Otra vez. Observamos aquí un patrón de mi bloqueo anterior izquierdo porque es RS en 2, 3 y ABF y Q en R en D1 y ABL, y observamos acá una imagen que es una imagen no tan típica de un bloqueo de rama derecha, pero acá tenemos un patrón que es puramente R, y les dije que cuando es solamente R, eso es un bloqueo o una hipertrofia, si es solamente R. Es una hipertrofia, por que es una hipertrofia ventricular derecha más un hemibloqueo anterior izquierdo. Y finalmente, esta es la última. La misma me parece. La misma. Aquí tenemos también un bloqueo, aquí un bloqueo completo de rama derecha con hipertrofia. Bueno, ese es otro concepto más. Este es un bloqueo completo de rama derecha con hipertrofia. Aquí, ¿qué les parece? ¿Qué es eso? Los ayudo, es un bloqueo de rama, derecha o izquierda. Izquierda. Y más se ve esa imagen en que en uno y en ABN, lo que les decía, ¿no? Completo o incompleto. QRS estrecho, QRS ancho. Bloqueo completo, entonces, ¿no? ¿Y aquí? ¿Perdón? Bloqueo de rama derecha. Muy bien. Algo me han entendido. ¿Eh? Bloqueo de rama izquierda. Ya la última, esa rama